El anticristo. Peter Thiel, posiblemente la persona más poderosa en el mundo, desembarcó de incógnito en Argentina al menos 2 semanas atrás. Thiel, presidente de Palantir, la empresa tecnológica encargada de la selección de los objetivos de los ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en Gaza y en el Líbano, como así también de los objetivos de las Fuerzas Armadas estadounidenses en Irán. Peter Thiel participará hoy en una reunión con el presidente argentino Javier Milei, recientemente regresado de un escandaloso viaje a Israel. De acuerdo a los medios argentinos, Thiel va a realizar inversiones inmobiliarias en la Patagonia y asimismo en empresas ligadas a la seguridad pública. En los próximos días, además, Thiel, quien aparece obsesionado con la figura del anticristo, recorrerá la Argentina junto a su esposo, el asesor financiero Matt Dansizen, y a sus hijos bajo la más estricta confidencialidad. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 366 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. En esta charla nos acompaña un invitado de lujo, quien ya participó en más de una ocasión aquí en el canal, el señor Nicolás Lantos, analista político, periodista del Destape, para mí uno de los mejores periodistas de mi querido país, la Argentina, autor de Estado de Malestar, un blog en video verdaderamente muy interesante, también en la página web y en la página de YouTube del Destape. Nico, querido, ¿qué tal todo por ahí? Ezequiel, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nico, en el día de hoy, ¿no? Apareció una columna tuya verdaderamente interesantísima en el Destape, con motivo precisamente de la visita de Peter Thiel en Argentina. Aquí en pantalla, Thiel en Argentina, ¿qué piensa y qué planea el dueño de Palantir que se reunirá con Milei hoy? Nico, ¿podrías presentar un poco a este personaje? Para mí, una de las personas más poderosas del mundo, sin lugar a dudas. ¿Cómo no? Sin lugar a dudas, una de las personas más poderosas del mundo. Y te diría algo más. Una de las personas, de las 2 o 3 personas por las cuales hoy el mundo es como es. Si uno mira en los últimos 25, 30 años y tiene que decir quiénes son los más influyentes, bueno, uno sin duda puede hablar de Xi Jinping como jefe de Estado chino, puede hablar de Vladimir Putin como jefe de Estado ruso. Cuando uno mira a Estados Unidos, creo que ese lugar lo ocupa Peter Thiel. Y ahora, si querés, en un rato te digo por qué, pero muchas de las cosas que hizo Peter Thiel en los últimos 25, 30 años explican Silicon Valley, explican Trump, explican la guerra y explican mucho de lo que está pasando hoy. Porque Peter Thiel es mucho más que un supermillonario con opiniones políticas, como los hay muchos. Es más que un Elon Musk, es más que un Mark Anderson. Peter Thiel es un tipo con formación en filosofía muy seria y que tiene un sistema filosófico, político, ideológico muy coherente y muy cerrado en sí mismo, con implicancias terribles, pero muy coherente, muy cerrado en sí mismo. Y al mismo tiempo es el empresario que es dueño de la infraestructura financiera y tecnológica que permite llevar a cabo ese sistema, aplicarlo en el mundo real. Y eso es lo que viene haciendo, no desde hace poco, aunque su influencia se incrementó mucho con el segundo mandato de Donald Trump, sino desde hace por lo menos 25 o 30 años, como decía recién. Entonces, para responder corto la pregunta, es eso, es una de las personas por las cuales hoy el mundo es como es, y es además un
filósofo empresario, que piensa un mundo y lo ejecuta. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta cada vez que uno lo escucha hablar, porque no es alguien que reflexiona en voz alta y se limita a reflexionar en voz alta. Es alguien que dice algo que ya tiene muy pensado y actúa para que eso que dice o que propone suceda. Entonces, todo lo que dice hay que tomárselo muy, pero muy en serio. ¿Cómo comienza la trayectoria de este señor, su vida, su trayectoria empresarial, su ingreso a Estados Unidos? Nico, ¿cuáles los orígenes? Mira, vamos al principio, porque en la biografía de Peter Thiel se encuentran algunas particularidades que resultan interesantes como genealogía de lo que está pasando ahora, como genealogía del poder. Así como otra vez que charlamos, Ezequiel, si no me acuerdo mal, hablamos del abuelo de Elon Musk y de su historia con la tecnocracia canadiense, este movimiento filofascista en Canadá de la década del 30 que se imaginaba un mapa hemisférico muy parecido al que ahora propone Trump. También vemos otra genealogía del poder acá en Peter Thiel que se cruza con la historia de Musk. Porque Peter Thiel nace en Frankfurt a finales de la década del 60, en 1967, pero con un solo año de edad su familia se muda a Estados Unidos y rápidamente de ahí se muda a Sudáfrica, nada más y nada menos que en esa época era el régimen del apartheid y probablemente uno de los lugares donde se refugiaban en mayor proporción y con menos disimulo, si se quiere, muchos sobrevivientes que formaron parte de la experiencia del Tercer Reich. Así como fueron a Estados Unidos, así como vinieron a Argentina, así como fueron a Brasil, en Sudáfrica y sobre todo en realidad en lo que hoy es Namibia, que había sido una colonia alemana, hubo ahí un desplazamiento muy fuerte. ¿Por qué cuento esto? No es simplemente anecdótico, sino que esto implica que Thiel se crió de niño en una ciudad donde todavía había cuadros de Hitler en los livings de las casas, o se saludaba a la gente con el saludo nazi de forma habitual. Hay una crónica del New York Times del año 1976 que empieza contando eso, cómo en las calles de Swakopmund, que era esta ciudad, se vivía como en una especie de mundo paralelo donde Alemania hubiera seguido su camino, carteles en alemán, la gente, bueno, con esa idiosincrasia y demás. Pero no solo eso, no solo fue una escuela que conmemoraba la fecha de nacimiento de Hitler y demás. Además de eso, ¿por qué se mudan a Namibia? Porque su padre, Klaus Thiel, un ingeniero químico, fue contratado para supervisar el trabajo en las minas de Rossing. Las minas de Rossing son unas minas de uranio donde en la década del 60 y del 70 se llevó a cabo una operación de esclavismo donde se expuso además a los trabajadores negros, obviamente, a la radiación que implicaba manipular uranio sin tener ningún tipo, no solamente de protección, sino de conocimiento de qué es lo que estaban haciendo, para alimentar con ese uranio el programa nuclear clandestino que estaba llevando en ese momento adelante Sudáfrica con el apoyo de Israel, que estaba llevando su propio programa nuclear clandestino al mismo tiempo. Es decir, ahí hay también una genealogía, sin ninguna duda. Bueno, a los 10 años él vuelve a Estados Unidos, termina ahí sus estudios iniciales y empieza a estudiar universitariamente en Stanford, en California. Se instala su familia y él decide estudiar en Stanford. Como a todos, la edad de iniciar nuestros estudios universitarios nos marca hondamente por el resto de nuestras vidas. Por eso es interesante ver cuáles eran las influencias de Thiel en esta etapa. Y la primera que aparece en su primer contacto con los estudios, con los altos estudios, es la de Arné Panula, que es un sacerdote que formó parte del círculo cercano de José María Escrivá de Balaguer, que fue vicario del Opus Dei en Estados Unidos y que fue muy, muy, muy cercano a Thiel en su juventud. Thiel es al día de hoy un ferviente católico, con una mirada muy particular del catolicismo, pero él se autopercibe, digamos, católico. Y la segunda influencia es René Girard, el filósofo francés, que le dio clases en Stanford, clases que a él lo marcaron muchísimo,
también con una interpretación muy particular de la filosofía girardiana. En esos años en Stanford, él básicamente establece las bases de lo que hoy es su pensamiento sobre 3 pilares, que son, uno es Girard a través de la teoría del deseo memético. Girard dice que uno desea en función de lo que desean otros y no por sí mismo, que eso engendra violencia y que la manera de enfrentar esa violencia, esto lo interpreta Till, es el monopolio. Él escribe en su libro Zero to One, un bestseller de 2014, que la competencia es para perdedores. Los ganadores no quieren competencia, quieren monopolio. El segundo pilar de su pensamiento tiene que ver con la obra de Carl Schmitt, un filósofo muy en boga en este momento, un filósofo muy interesante también, del cual Till toma algunas cuestiones puntuales. La idea de que el eje amigo-enemigo es crucial para entender la política, la idea muy interesante de que soberano es aquel que decide sobre la excepción, y el concepto o la politización del concepto católico de catejón, que es una fuerza que debe impedir la llegada del anticristo y que por lo tanto es soberana, se le debe permitir todo, porque el fin último es superior a cualquier otra cosa. Y la tercera pata, y con esto si querés redondeo y podemos seguir por donde vos digas, no quiero extenderme. No te estoy Perdón, escuchando. solo por recordar un detalle, filósofo político adherente al nazismo, Carl Schmitt, más allá de que sin duda su pensamiento aparece trascendiendo los límites del nazismo, Así es. pero solo para recordar un detallecito de color también, Otra ¿no? genealogía, exactamente. Y por último, el tercer pilar de su pensamiento se basa en otro filósofo alemán que es Leo Strauss. Leo Strauss es el filósofo del pensamiento y la escritura esotérica. Es un tipo que plantea muy a grosso modo, estoy haciendo pinceladas obviamente muy gruesas y no soy experto en filosofía, pero que los textos y los mensajes en general tienen 2 niveles de lectura. Uno para el pueblo en general y otro para los iniciados, que saben leer el significado real de las cosas y que por lo tanto constituyen una élite con el deber de gobernar sobre el pueblo. Y ahí, en esa combinación de monopolio, autoritarismo y élites, es que, a mi entender, se conforma el pensamiento político particular de Peter Thiel. Interesante. Un schmittiano, un straussiano, ligado al Opus Dei, o por lo menos a Balaguer, y con este profesor Girard, también en línea con esto. Hasta ahí la formación intelectual de una persona, evidentemente, con un perfil elitista, supremacista, conservador, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo comienza la transformación de esto en un gran empresario, Nico? Bueno, él termina Stanford, viaja a Nueva York a probar suerte en Wall Street, no tiene éxito, no se siente cómodo, o vaya uno a saber por qué. Al poco tiempo vuelve a California, ahí funda su primera startup que se llamaba Confinity, que inicialmente daba o pensaba dar servicios de seguridad para, ¿te acuerdas de las Palm, esas agendas ¿Cómo interactivas? no? Que, Sí, claro bueno, que sí. Confinity nace en ese ecosistema tecnológico y se transforma rápidamente en algo que para describirlo en 2 palabras vamos a decir fue una proto billetera virtual, un proto sistema de transferencias de dinero a través de Internet. Él ahí encuentra que un ex compañero suyo de Stanford o alguien que cursó en Stanford por los mismos años, no sé si fueron exactamente compañeros, estaba con una empresa similar y se propone fusionar ambas. La empresa similar se llamaba X.com y este otro estudiante, ex estudiante de Stanford, se llamaba Elon Musk. Se funden Confinity con X, conforman PayPal, que es al día de hoy el gran ecosistema de pagos de Internet, es una compañía muy exitosa. En el medio hay unos toletoles. Till le da un golpe de estado a Elon Musk en un momento que Musk está viajando a Australia
dentro de la compañía. Pero más allá de estas historias que quedaron atrás, porque luego ellos hicieron muchos negocios juntos, lo cierto es que 2 años después de que se crea PayPal, viene eBay, que en ese momento era la gran plataforma de compra-venta en Internet, antes de que Amazon, creo que en ese momento Amazon todavía vendía libros, si no me equivoco, y si no, estaba haciendo una transición, pero no era el monstruo que es hoy. Y digo, para que los más jóvenes quizás dicen eBay y no se sabe de qué estoy hablando, pero los que somos un poco más viejos fue el primer mercado online de subastas y El demás. mercado libre del mundo, de alguna manera, como la El que plataforma. golpeó Galperín para hacer Mercado Libre, básicamente. Efectivamente. Y los compra por $1.500 millones. Y esta compra, una más de todo el ecosistema de las .com, fue, si se quiere, como la chispa que encendió un proceso muy interesante, una especie de dominó, o como el meme ese de la ficha de dominó, pero que cada una es más grande que la otra. ¿Por qué? Porque tanto Musk como Thiel, como otros 12 ejecutivos o inversionistas tempranos de PayPal, ganaron mucha plata. Eran un grupo de gente joven, con mucho dinero, y con ese capital inicial, cada uno de ellos, como inversor, como director, como fundador o como sea, dieron forma a lo que hoy llamamos Silicon Valley, al ecosistema que hoy llamamos Silicon Valley. Si te hablo de YouTube, de LinkedIn, de Facebook, de Airbnb, de Pinterest, de OpenAI, de Reddit, todas esas empresas, y podría estar varios minutos más mencionando otras, existen porque PayPal les dio un toco de guita a este grupo de 14 tipos que se llama la PayPal Mafia, justamente, o así los mencionaron en algunas notas periodísticas y pasaron a la historia, que es un grupo que hoy acumula más de $1 billón en castellano, o sea, $1 millón de millones de dólares, sin contar a Elon Musk, que solito tiene otros 800.000 millones. Es decir, todos se volvieron inmensamente ricos. Y todos se volvieron muy, muy poderosos. Y en el centro de esa galaxia no está Elon Musk. Está Peter Thiel. Elon Musk es el tipo más rico del mundo, sin ninguna duda, y el más rico de la historia. Pero el más poderoso, como hablábamos hace un rato, no es Musk, es Peter Thiel, porque es el que tiene un sistema ideológico claro y un plan concreto y sabe cómo llevarlo a cabo, cosa que Musk no tiene, es más errático. Un detalle más para cerrar el capítulo de PayPal Mafia y pasar al de Palantir, que es el siguiente capítulo de esta historia. Dentro de esta PayPal Mafia aparecen otros niños del apartheid, otros jóvenes que fueron criados en la Sudáfrica racista del apartheid. Uno de ellos es David Sacks, hoy zar de la inteligencia artificial del gobierno de Donald Trump. Otro es Roelof Botha, un tipo que hoy es socio de Sequoia Investment, uno de estos fondos de riesgo de la oligarquía de Silicon Valley, que es el nieto del último canciller que tuvo el régimen del apartheid en Sudáfrica, nada más y nada menos. Es decir, es parte de la aristocracia de la apartheid. Es decir, acá hay una genealogía de poder muy, muy clara, y cuando uno analiza lo que piensa y lo que hace esta gente, tiene que tomarlo en ese contexto. Hay gente que se crió en lugares donde el racismo estaba naturalizado, donde la lectura sobre la Segunda Guerra es muy distinta a la que podemos haber recibido cualquiera de nosotros en nuestra educación. Y eso obviamente que ahora las piezas encajan cuando uno mira la deriva del gobierno de Estados Unidos, de los grupos ultraderechistas en Estados Unidos, en otras partes del mundo. Claramente, acá lo que hay es no una conspiración para llevar a cabo ahora planes que tienen un siglo de antigüedad. No, eso no. Sí, una genealogía ideológica muy clara en manos de la gente más rica y más poderosa del planeta, por lo tanto, debe tenerse muy en cuenta. 4 sudafricanos entonces en este esquema de la mafia de PayPal. Thiel, Sí, para Musk, ser precisos, tres sudafricanos y un alemán que se crió en Sudáfrica, un que es alemán, sí. Sachs, Roelof y Musk. Sí, y Peter Thiel católico, ¿verdad, Nico? Porque en algunos lugares, como él un sionista convencido, en algunos lugares erróneamente lo presentaban como judío, pero no. Él católico. Católico
Opus Dei. Y bueno, más allá de que su interpretación del catolicismo, ahora en un rato hablaremos del anticristo, es particular, pero sí, muy católico, muy católico. Sí, De hecho, J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, que es prácticamente un empleado de Thiel, se convirtió al catolicismo influenciado por el propio Peter Thiel. sí, o sea, es sí, un católico evangelizante, si se quiere, que sí, expansivo. y del Opus Dei. Ahora, qué curioso esto de la pertenencia o la cercanía, por lo menos al Opus Dei y la homosexualidad pública, ¿no? Porque por lo general el Opus Dei rechaza, Sí. por lo menos el matrimonio igualitario, al menos, si no la Es una homosexualidad en su conjunto, ¿no? característica Pero que sí, es una característica que es contradictoria si uno la mira con los ojos del siglo XX. sí, Tiene más lógica en este sincretismo extraño que es la ideología, no sé cómo llamarla, la ideología de esta nueva ultraderecha, el fascismo sí, neoliberal, sí. porque se dan esas mezclas, digamos. También uno ve la confluencia del sionismo con nazismo explícito y referencias explícitas al Tercer Reich. Uno ve la confluencia de los valores cristianos con el transhumanismo, del que podemos hablar dentro de un rato, que también forma parte del corazón de las creencias de Thiel. Es decir, es fraccionario y contradictorio como el mundo que ayudó a crear el Sí, fascismo sí, de neoliberal. acuerdo. Sí, incluso recuerdo ahora a Alice Weidel, la presidenta de la AfD en Alemania, promotora de la familia tradicional y blanca y cristiana y heterosexual, pero ella lesbiana y casada con una inmigrante, si no De recuerdo Albania. mal, sí, de Albania, yo la Creo, recordaba yo la recordaba austríaca, pero originaria de Tailandia, una cosa así. Bueno, puede ser también, ¿eh? una chica Bueno, morochita, sí, su Vance esposa. también está casado, Vance está casado con una mujer procedente de la India, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Bueno, contradicciones en la viña Bueno, del Señor, ¿no? ahí, si Pero me sí, permitís cierto. hacer un Sí, paréntesis, hay una sí, reflexión muy interesante de Rodrigo Núñez, que es un filósofo brasileño, yo cito con frecuencia porque es uno de los lectores más lúcidos que hay de todo lo que está pasando, donde él explica un poco, él estudiando el bolsonarismo, pero en un marco global, él explica un poco esta idea paternalista que tiene la autoridad dentro del bolsonarismo y de otras ultraderechas, en las cuales al ciudadano de bien se le permite estar más allá de la ley, se le permite saltearse la ley, se le permite, a Trump se le permiten la cantidad de cosas, las estafas, que hoy, el tráfico de información privilegiada y demás. Mientras que aquel que no entra en esa clasificación, que es acá en la Argentina sería el planero, la casta y demás, se lo persigue sin importarle si hizo algo malo o no. Entonces ahí hay una aplicación de la escala de valores donde hay más paternalismo que un verdadero Estado de Derecho. bien, sí. Pasa Interesante. algo con esta, digo, con esta hipocresía de tener pensamientos supremacistas y por otro lado vos con tu propia vida hacer lo que quieras. Que está perfecto, Sí. el tema es la parte supremacista, digamos. Sí, sí, efectivamente, sí. Bueno, comienza entonces, recorrimos la vida de Till hasta que comienza Palantir, ¿verdad? Sí, Aquí señor, estamos... quizás pueda presentar muy cortito un video Is antes Maven Smart. de que vos presentes un poquito sobre la historia de Palantir, resumidamente, porque esto ya lo presentó Nico en detalle en la charla anterior. Pero aquí muy interesante la presentación de este señor, conocido como Emil Michael, el director de tecnología del Pentágono, en una conferencia hace no mucho tiempo, presentando el sistema inteligente Maven o Maven, lo llaman ellos, creación de Palantir, para la selección, bueno, básicamente para la unificación de todas las tareas de la inteligencia interna y militar estadounidense. Lo Sí. presentamos muy rápidamente. Quizás nosotros un poquito más arriba. Ahora sí. Pip. This is Maven Smart System, Palantir's software as a service product that we are deploying across the entire department.
as you can see, it's not just one data feed, it's multiple. And instead of having 8 or 9 systems for those decision makers to look at every single day in order for them to make decisions, you then fuse it into a single visualization tool. The single visualization tool allows you to select, deselect different types of data, look at different approaches to data, but more importantly, action from the same system that you're trying to develop your workflows around. Once you have a detection that you want to actually move into a targeting workflow, for example, this is what we do. Left click, right click, left click, magically, it becomes a detection. That detection then gets moved into a workflow. This is standard digitized workflow, but I want to walk you through it quickly. You have different types of targets that are identified on the left there. Every single column produces a different type of decision-making process. Once you have that decision and you're trying to actually action that process, we now move into COA generation, course of action generation, where we are automatically, via a number of factors, trying to identify what the best asset to prosecute a target looks like. Once we've got the different approaches and we select one, we then can move directly into how do we action that target. So we've gone from identifying the target to now coming up with a course of action to now actioning that target, all from one system. This is revolutionary. We were having this done in about 8 or 9 systems where humans were literally moving detections left and right in order to get to our desired end state, in this case, actually closing a kill chain. Si es un videojuego espectacular, pero lamentablemente esto es la vida real, ¿no, Nico? Así es la vida real y es interesante porque lo que explica el funcionario, que si no me equivoco es ex empleado de Palantir, en este video, es exactamente el concepto que tuvo Peter Thiel a la hora de crear Palantir. Pongámonos en contexto. Año 2003. Thiel tenía la plata fresca que había cobrado por la parte que le correspondía de la venta de PayPal, pero además el sistema de inteligencia de Estados Unidos estaba todavía en crisis como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, que obviamente hizo volar todos los paradigmas por los aires. Y la tesis que tiene Thiel para crear Palantir Technologies es la siguiente. El problema no fue que tuviéramos poca información de inteligencia, el problema es que esa información estaba compartimentada. Lo que sabía la CIA no lo sabía la NSA, lo que sabía la NSA no lo sabía el FBI, lo que sabía el FBI, y así. Entonces lo que él propone es crear una interfaz que permita unificar bases de datos, o fuentes de datos, mejor dicho, porque tanto incorpora datos sistematizados como datos no sistematizados. Por poner un ejemplo, puede chequear tu historia clínica, que es un dato sistematizado, pero también tu actividad en las redes sociales, que es un dato no sistematizado. Lo sistematiza para poder procesarlo. Y me ofrece entonces básicamente eso, ¿no? Le ofrece a los clientes, vos ponés los datos, no te preguntamos de dónde los sacaste, nosotros te ayudamos a procesarlo. Lo que antes eran 8 o 9 sistemas, como decía el video, ahora funciona en uno solo. Él lo crea con plata de su bolsillo, la primera inversión es plata de Thiel, y recién 2 años más tarde consigue que la CIA se interese en este proyecto. A través de Incutel, esta historia ya creo que la contamos la última vez, así que la voy a hacer cortita. Incutel les da una mínima inversión en dinero, pero firman un acuerdo que le permite a los ingenieros de Palantir trabajar codo a codo con los analistas de la CIA en los cuarteles generales de Langley. Esto significa que en vez de te pido un programa, un software, vos armás una maqueta, en 3 meses me la devolvés, la miro, te pido correcciones, así hasta que llegás. Acá cada 2 semanas iban actualizando y haciendo pequeñas iteraciones para que el software vaya adaptándose al flujo de trabajo de los analistas y de los agentes. Esto es un software orgánico, hecho para la CIA, absolutamente adaptado a las necesidades de la central de inteligencia. A partir de ahí empieza a brindar servicios cada vez a más áreas del Estado norteamericano, también otros países, y a juntar mucha plata. Para hacerla corta, digamos, ¿no? En el interín, mientras empieza a tener un éxito importante con Palantir, Thiel sigue con su actividad intelectual. Sigue publicando ensayos, sigue dando conferencias,
En 2009 publica su famoso ensayo en el que dice: ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles. En 2010 da una conferencia que se viralizó en los últimos días, por lo menos acá en la Argentina, donde él habla de que la tecnología permite que se cambie el mundo en sentidos que la democracia nunca permitiría, es decir, reemplazando la voluntad popular, ya sea por manipulación, por control o lo que fuere, por fraude o lo que fuere. Recordemos que Palantir es parte del escándalo de Cambridge Analytica, entre otras cosas, en un rol secundario, si se quiere, o periférico, pero está ahí presente. Y como decimos, él es un filósofo empresario, él lo que dice después lo pone en práctica. Y a partir de que Palantir le empieza a ir bien y empieza a haber un flujo de dinero muy interesante y muy importante, él además hace otras inversiones, él es el primer inversor privado que hay en Facebook. Es una escena que aparece incluso en la película que se hizo, The Book, ¿no? Se llama, ¿no? ¿Sí? Donde creo que no le dicen Peter Thiel, pero se ve la escena en la cual él va y le entrega una inversión muy menor, estamos hablando de un puñado de miles de dólares nada más, cuando era solo el principio. Eso se multiplicó y lo hizo además ser parte del directorio de Facebook durante muchísimos años. Y con esa plata él empezó a invertir en proyectos que iban en el sentido de su filosofía. Él, por ejemplo, invirtió y financió a Curtis Yarvin, el bloguero del que ya hemos hablado otra vez, que tenía en ese momento una teoría de ciudades-estado, de una red de ciudades-estado autónomas, cada una con un CEO que la gobernaba con autoridad absoluta. Financió al nieto de Milton Friedman, que tenía un proyecto de seasteading, que era hacer estados en islas artificiales en el medio del océano para no estar sujetos a ninguna ley soberana. Financió a Praxis, que es un proyecto que todavía sigue vivo, de una nación digital, también no sujeta a ningún estado, que planea instalarse en Groenlandia, nada más y nada menos. En 2016 fue uno de los primeros empresarios de Silicon Valley en apoyar a Donald Trump, cuando todo el resto de la oligarquía de Silicon Valley en ese momento todavía estaba de la mano del progresismo neoliberal de Obama y Hillary Clinton. Fue uno de los oradores más destacados de la convención en 2016. Me acuerdo porque yo estaba ahí, además, y ahí su nombre empezó a sonar fuerte. Después, durante el primer mandato de Trump, se empieza a alejar, empieza a tomar distancia porque lo considera que no estaba lo suficientemente radicalizado. Y llegamos a un punto muy interesante de la historia, que son los primeros días del año 2019. Hay una conversación por mail de ejecutivos de Facebook que se conoce porque se hizo pública por una investigación, que básicamente lo que los preocupaba era que los millennials, que era su generación, la generación de Zuckerberg, de Thiel y demás, no terminaba de encajar con el proyecto que ellos tenían para el mundo. Arranca con un mail de Nick Clegg, que era en ese momento el jefe de relaciones institucionales de Facebook, ex viceprimer ministro de Cameron en Inglaterra. Ahí vemos también los hilos entre Silicon Valley y la política, que a veces no se ven tanto. El tipo venía de ser viceprimer ministro de Inglaterra y dejó eso para irse a laburar de ejecutivo a Facebook. Y él ahí les dice: el 70% de los millennials en Estados Unidos dijo que votaría por el socialismo. Las Big Tech son particularmente impopulares. Para bien o para mal es difícil reconciliarlos con Silicon Valley. Y la respuesta de Thiel 2 días más tarde a ese mail es: cuando uno tiene demasiadas deudas o la vivienda es inasequible, tendrá un capital negativo durante mucho tiempo o le resultará muy difícil acumular capital. Y si uno no está invertido en el sistema capitalista, es probable que se vuelva en su contra. Está claro el diagnóstico. Es hasta, uno diría, un diagnóstico con el cual uno puede coincidir. Claro, lo que sucedió es que ellos no dijeron: bueno, hagamos que la gente esté invertida en el capitalismo para que lo apoye. Dijo: bueno, carguémonos a la democracia para que no importa si la gente no lo apoya. Todo lo que pasa después de ese 2019 tiene que leerse en ese marco. En el marco de tipos muy poderosos que tratan de mantener el capitalismo, el sistema capitalista, sacrificando la democracia. De hecho, un año más tarde, cuando Trump intenta dar el golpe de Estado, Silicon Valley le juega en contra, pero cruza un montón de líneas rojas. Le suspende las cuentas. Digo, hay una censura de una empresa
instalada en Estados Unidos, bajo la ley norteamericana, al presidente de Estados Unidos. Eso no había pasado nunca. Y muchos lo la cuenta celebraban. de Twitter, la cuenta La de cuenta de Twitter Twitter, pero en de Facebook Trump. también. En Sí. Facebook también, ajá. Muchos lo celebraban, porque estaban circunstancialmente del otro lado y decían qué bien. Pues no, darle el botón de censurar a los tipos más ricos del mundo no sale bien. Y ellos, una vez que pasaron esa línea roja, vieron que tenían vía libre y avanzaron. Trump, que fue el más pillo y entendió lo que había pasado en 2020, 2021, con la toma del Capitolio y demás, se aseguró de tenerlos en el bolsillo para la siguiente elección. Se alió con ellos y el resto es historia, ya la conocemos. Volvió a ganar y ahora gobierna. ¿O gobierna Till? Es una pregunta abierta, por lo menos. Sí, incluso si Trump no respondiese de manera directa a Peter Thiel, su presunto reemplazo en el muy probable proceso de impeachment, el proceso de juicio político contra Trump, generaría la sucesión hacia J.D. Vance, hacia J.D. Vance, y ahí sí que respondería de manera lineal, ¿no? La cuestión respondería de manera lineal a Vance por el financiamiento de toda su campaña desde los inicios. Así es, Thiel es empleado, Vance es empleado directamente de Peter Thiel, pero incluso sin ese paso de manos, sí. Lo que está sucediendo hoy en día es que Palantir está tomando por asalto el Estado norteamericano. Hay una entrevista muy interesante de abril del año pasado, de hace un año, donde un funcionario norteamericano en Off the Record le dice a CNN: todo está transicionando hacia Palantir. Todo el Estado está transicionando hacia Palantir. Palantir es un sistema operativo. Palantir es un sistema operativo al que vos le podés poner después salud, economía, seguridad, guerra. Entonces, Palantir se está convirtiendo en el sistema operativo del Estado norteamericano. Y es una transferencia, esa transición, que no se hace con una ley, que no se hace con un anuncio. Se hace contrato por contrato, cargo por cargo, base de datos por base de datos, muy silenciosamente. Es una transición muy silenciosa. Hay más de una docena de funcionarios de primera línea del gobierno de Estados Unidos cuyos antecedentes implican vínculos laborales muy directos con Peter Thiel y hoy ocupan posiciones claves. Vance es el más importante desde ya. Pero además de Vance, además de Musk, que dirigió Doge durante varios meses y tuvo acceso a una cantidad de bases de datos, que es la materia prima de la que se alimentan todos estos sistemas, David Sachs, del que hablamos hace un rato, Michael Kratsios, 7 años jefe de gabinete de Peter Thiel, y hoy dirige la Oficina de Política Científica y Tecnológica. Hace menos de algunas horas fue el funcionario que anunció o denunció el robo de capacidades de inteligencia artificial por parte de China a Estados Unidos, una denuncia de muy alto perfil que tuvo lugar hace un rato o hace algunas horas. Jacob Hellberg, una figura muy importante, ex asesor estrella de Palantir y hoy subsecretario de Estado, el comisario político de Silicon Valley en pleno territorio de Marco Rubio. Ken Howery, cofundador de PayPal, es embajador en Dinamarca, el país del que depende Groenlandia, que ya mencionamos y forma parte de todos estos planes. Es decir, hay una colonización del organigrama, por abajo, del organigrama civil, del organigrama militar también, porque hubo 4 ejecutivos de Silicon Valley que juraron en el ejército norteamericano con cargo de teniente coronel, un cargo que en general lleva 15, 20 años de carrera militar. Es decir, es mucho más que un contratista Palantir en este momento. ¿Es un socio? No sé si es el socio mayoritario, te digo más. Y es seguramente sí el núcleo de la reestructuración de las relaciones entre Estado, capital, tecnología y democracia en el siglo XXI. Lo que está pasando con Palantir y el Estado norteamericano está en el núcleo de esa gran transformación de la que estamos en este momento en pleno proceso de ebullición. No sabemos cómo va a terminar, no sabemos cómo va a salir, pero hay un proyecto muy claro llevándose adelante.
Cuántos temas abiertos, Nico. Pero antes de comenzar la conversación sobre estos muchos temas, entre otros el de la relación entre Estado y corporaciones, ¿cuál es el rol de Palantir en la guerra en Irán o en las guerras? ¿Y cuál el rol de Palantir en Argentina, donde ahora precisamente Peter Thiel de visita subrepticia, ¿no? Secreta de alguna manera, no vista la cara de él en ningún lado, pero ya desde hace 2 semanas acá y aparentemente quiere 1 o 2 meses de estadía. Así es, lo dicen. ¿Qué quiere en Argentina y cuál es el rol de Palantir en la guerra, Nico? Mira, para empezar, el rol de Palantir en la guerra es un gran fracaso para Estados Unidos y un gran triunfo para Palantir. Y digo un gran fracaso para Estados Unidos y un gran triunfo para Palantir porque Estados Unidos no le fue bien en esta primera guerra conducida estratégicamente por Silicon Valley. Silicon Valley participó de guerras anteriores, pero en esta tiene el asiento del conductor. Pero a Silicon Valley sí le fue muy bien durante esta guerra porque logró completar esta toma del Estado que yo venía describiendo, o por lo menos avanzar sustancialmente. Hoy no puede el Estado norteamericano deshacerse de Palantir porque sería como dejar desconectada a todas sus fuerzas armadas en un conflicto del cual no está teniendo salida. Y algo parecido pasó en enero en Minnesota, donde el animémonos y vayamos de Silicon Valley y de Palantir le llevó al gobierno de Trump a una derrota política, pero un gran triunfo para Palantir, porque la cantidad de datos y la cantidad de pruebas que hizo durante esas 3-4 semanas que duró el conflicto en Minnesota y que se saldó además trágicamente con varias muertes. Hubo 2 que fueron las más públicas, pero hubo otras en campos de detención y demás. Fue de nuevo un fracaso para Trump y un triunfo para Silicon Valley. Por eso yo me pregunto quién toma las decisiones y quién está al mando a esta altura del partido. Después el alcance real de qué hacen y qué dejan de hacer con Palantir en la guerra, nunca lo vamos a terminar de tener claro, porque justamente la opacidad es parte de la naturaleza de este proceso, pero se utiliza para selección de blancos, se utiliza para seguimiento, se utiliza para clasificación de datos y se utiliza también para ejecución. Se utiliza también para darle la orden a un dron que vaya a tal lugar y mate a tal persona. Sí. Incluido el ataque contra la escuela primaria en Irán con las más de 150 nenas asesinadas. Exactamente. Y alrededor de esto se da todo un debate muy interesante que a mi entender tiene discusiones filosóficas muy amplias detrás, que es este debate del human in the loop, como se le dice, el humano en el circuito, que es por lo que se pelearon también hace un mes Amodei y Anthropic con el gobierno de Estados Unidos, lo que el gobierno de Estados Unidos le pedía a Anthropic, y Anthropic le decía que no, que era que todo el proceso de detección de amenazas, seguimiento, clasificación y ejecución se hiciera automatizado, autonomizado, porque no participara ningún ser humano con su criterio en ese circuito de decisiones. Aclaro también que una cosa es la interfase, si se quiere, o la plataforma, que es lo que ofrece Palantir, y otra cosa es el modelo de inteligencia artificial, que es lo que ofrecen Anthropic, OpenAI, Gemini de Google. Es decir, Palantir necesita de un modelo externo para funcionar, o de varios. En general corre con varios en paralelo. Lo que da Palantir es la interfase, el sistema operativo. Entonces, Palantir quiere lo mismo que el gobierno de Estados Unidos, o el gobierno de Estados Unidos quiere lo mismo que Palantir. No humans in the loop, que no haya humanos en el circuito de decisión. Y esto no solo es importante en términos operativos de violencia, de aplicación de violencia sistemática, de posibilidad de amenazas de genocidio, e incluso poniéndonos fantasiosos de posibilidad de rebelión de las máquinas en el futuro, digamos, porque automatizar estos procesos hace que, en algún momento se puedan salir de control, sino que para mí tiene una implicancia más profunda, porque el sistema político que propone Peter Thiel hoy en día ya no es el de una red de un montón de pequeñas autonomías,
de pequeñas ciudades-estado, islas y demás, sino la de un gran leviatán que está en igualdad de condiciones para competir con China. El pensamiento de Curtis Yarvin evolucionó en ese sentido, el pensamiento de Peter Thiel también. Ya no piensan en pequeños islotes de libertarianismo en un mundo, sino que piensan en reducir todos los esfuerzos de un hemisferio a darle una batalla centralizada contra China. Y el sistema de gobierno que piensan en ese sentido es un sistema de gobierno sin humanos en el circuito, sin humans on the loop. Que la decisión de repartición de partidas, la decisión de a qué se dedica cada persona en un sistema centralizado de economía de guerra, la decisión de cómo se asignan los recursos, la decisión de qué se desarrolla y qué no se desarrolla, todo eso lo decide un algoritmo en función de un prompt que le pongan los tipos más ricos y poderosos del mundo y quede absolutamente excluido de la voluntad popular, que después pueden o no ir a votar según la maqueta que decían ponerle para disfrazar eso, pero quieren terminar la democracia, ya no mediante un golpe de Estado, ya no, sino extrayendo de la voluntad popular cualquier tipo de decisión estratégica, porque todo lo decide el algoritmo sin humanos en el circuito. Ese es el proyecto final de poder de esta gente. Entonces, la discusión de qué hace la inteligencia artificial en esta guerra es también la discusión de qué va a hacer la inteligencia artificial en nuestros países, en nuestras vidas el día de mañana, si gente como Thiel tiene éxito. Por eso me parece muy, muy importante detenernos en eso. ¿Y qué está haciendo en la Argentina? Tengo entendido que tiene varios negocios en mente, algunos vinculados con energía, otros vinculados con agro y precisamente con ganadería. Tiene negocios definitivamente con el gobierno argentino para venderle algunos de sus sistemas para hacer inteligencia y seguridad de las fronteras también. Eso se viene hablando desde hace varios meses ya, por lo menos, con Patricia Bullrich, ahora con Montoliva. Viene también a ver el experimento de Milei en primera persona, o eso es algo que ha dicho en alguna de sus reuniones. Yo creo que viene también a ordenar un poco al establishment argentino en un momento en el que ese establishment está perdiendo la confianza en Milei, para que o bien apoyen a Milei o bien encuentren la manera de mantener el rumbo sin él. Y no sé si no viene también, otro tema que hablamos en su momento en otra salida, a ver qué onda los búnkers en la Patagonia. Con esta escatología que tienen los super ricos de prepararse para el fin del mundo. Él ya tiene un refugio en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene el problema de que estás muy lejos en avión si te agarra una guerra mundial, por ejemplo. Quizás no llegues. La Patagonia es de acceso un poquito más directo. Sé que estuvo por ahí dando vuelta a la Patagonia, averiguando por propiedades. Yo creo que a lo mejor, viste, 2 refugios son mejores que uno. Sí, sí. Sí, además en los análisis prospectivos sobre las posibilidades de supervivencia en distintos lugares del mundo, en el caso de una guerra nuclear global, siempre Argentina y en particular la Patagonia presentan la mayor probabilidad de supervivencia, incluso en el caso de descongelamiento, de descongelamiento de los polos y demás. Sí. Con lo cual también posiblemente, dada la locura de estos tipos, posiblemente por ahí también algunas de los intereses de este señor. Sin duda. Nico, una pregunta sobre la relación entre Silicon Valley y Wall Street. Sí. Porque de alguna manera, más allá de el avance de Palantir en concreto en el estado, en el aparato estatal estadounidense, históricamente las clases dominantes, y más aún en los Estados Unidos, aparecían concentradas o aparecen concentradas en Wall Street. Pero acá de repente presenciamos el surgimiento de un competidor, más allá de relaciones entre ambos sectores, Wall Street el capital financiero, Silicon Valley el capital tecnológico. Y bueno, quizás por coincidencia, pero también hace no mucho tiempo los líderes de JP Morgan realizaban en el Hotel Xiao Xiao, si no recuerdo, un hotel espectacular en Bariloche, en la Patagonia,
la conferencia de accionistas y la reunión de los gerentes a escala global. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Sí. Recordaba mal entonces, yo en ese momento afuera. Pero bueno, JP Morgan, Palantir, Silicon Valley, Wall Street. ¿Esta es una relación más de sinergias, de convergencias o una relación de contradicciones entre estos dos sectores de las clases dominantes? Mira, por cómo lo veo yo, por lo menos, hay que hablar en realidad de 3 patas, que son tecnología, finanzas y energía, que se necesitan mutuamente en este momento y que tienen una relación mutuamente beneficiosa, simbiótica, si querías, más que adversaria. ¿Por qué? Básicamente, porque Silicon Valley necesita de la energía desesperadamente, es lo que más necesita y lo que más va a necesitar en los próximos años. Porque las empresas energéticas necesitan financiamiento, necesitan mucha liquidez, es una industria que necesita mucha liquidez y más en este momento. Y Wall Street necesita las valuaciones infladas de las empresas de inteligencia artificial. Hoy Wall Street da ganancias, hoy Wall Street funciona porque las empresas de tecnología valen lo que valen. Y todo el mundo sabe que son valores enormemente inflados respecto a, por lo menos, las planillas de ingresos y egresos de esas empresas para los próximos años, basados en la promesa de que van a descubrir un santo grial de la tecnología que lo va a cambiar todo, cosa que puede o no suceder. Yo no digo que estén equivocados, pero hoy todo el mundo coincide que esa sobrevaluación de las empresas de tecnología es lo que hace que Wall Street siga andando, y que Wall Street siga andando es lo que le da beneficios o le da financiamiento y liquidez a las empresas de energía, y las empresas de energía producen más energía, que es lo que necesita Silicon Valley. Texas, Silicon Valley, Nueva York. Un triángulo que se retroalimenta y que está presente en el gobierno de Trump. Besen por un lado, digo, se lo ve claramente eso, hay una alianza ahí. Ahora, ¿quién lleva la voz cantante de esa alianza? Silicon Valley. ¿Por qué? Porque de los 3 es el único sector que tiene un proyecto político claro, coherente y un plan para llevarlo a cabo. Wall Street piensa en maximizar ganancias. El sector energético piensa en conseguir más energía. Silicon Valley piensa en qué mundo vamos a tener en el 2030, en el 2035, en el 2040, en el 2050, etc. Y hoy en día tener ese proceso político es muy valioso y lo hace valer Silicon Valley. Así que, y además, y te agrego esto último, Silicon Valley consiguió además que el pensamiento, la capacidad de cálculo, para ser más preciso, se vuelve un commodity. Hoy los tokens de realidad virtual son un commodity. Entonces entró a jugar en esa relación ya con su propio... Wall Street tenía los dólares, el complejo energético estaba sentado sobre los pozos de petróleo y de gas. Silicon Valley ahora tiene algo que los otros dos necesitan también, que es estos tokens, este servicio de cómputo de los que dependen todas las compañías hoy en día, las de Silicon Valley, las de Texas, las del Golfo Pérsico y las de todo el planeta. Entonces yo veo eso, veo una alianza de 3 encabezada claramente por el sector que tiene un proyecto político más claro. Sí. Sí, incluso también podríamos concatenar el sector militar industrial con respecto a la guerra, ¿no? Y ahí participarían los 4 con un proyecto en común, Sí. sin dudas. Yo creo que el software se está comiendo al hardware en ese sentido, ¿eh? Sí. Que todo lo que es Lockheed Martin y demás está... Boeing y demás va a terminar siendo propiedad de los mismos dueños de las empresas de Silicon Valley y de los grandes fondos de inversión. No, Muy va a probablemente. perder su identidad como foco de poder. Se va a Sí, sí. diluir. Por el momento la conexión más fuerte la presenciamos en los drones, básicamente, ¿no? En la conjunción tecnológica, en el campo de batalla de la inteligencia artificial y el armamento, sin lugar a Sí. dudas. Ahora, otra pregunta, Nico, ¿cuán sostenible todo esto en términos económicos?
vos cuando recapitulabas la historia de Peter Thiel y de alguna manera del desarrollo tecnológico digital de las últimas décadas y recordabas a Amazon, por cierto, Amazon aparecía en ese entonces cuando proliferaban las empresas, las .com, así las llamaban, Sí, claro. recién surgido el Internet, las startups y las compañías informáticas, sí, de computación o digitales o ligadas a Internet. Bueno, el éxito en su momento de eBay respondió a que por primera vez una de esas muchas empresas, con un financiamiento enorme de Wall Street, pudo generar finalmente rentabilidad. eBay podía generar rentabilidad mientras que todas las otras, con cuantiosas inversiones de inversores de todo el mundo, pero por sobre todas las cosas de Wall Street, no pudieron. Y en ese contexto apareció precisamente un sistema para poder realizar pagos a través de Internet, por sobre todas las cosas, las transacciones dentro de eBay. Yo recuerdo, vos, Nico, cuarentón también, ¿no? Lo recordarás también, que cuando recién aparecía Internet, uno quería o podía recorrer un montón de catálogos, realizar un montón de búsquedas, pero en el momento de los pagos ya Había que aparecían los llamar. sistemas, claro, o llamando o en persona por temores o por falta de un sistema, hasta la compra de PayPal por Amazon. Y a partir de ahí comenzaron a comercializar incluso PayPal por fuera de Amazon y eso generó una revolución en los pagos en todo Internet. Entonces pudieron generar rentabilidad real dentro de una burbuja enorme, pero en el medio miles y miles de empresas caídas y un montón de dinero perdido también. Sí. Bueno, con la inteligencia artificial aparente y con todo este modelo de las plataformas de trabajo precarizado y demás, en gran medida aparece un esquema parecido, ¿no? Especialmente en la inteligencia artificial, de unas inversiones enormes para la energía necesaria, los servidores, etcétera, etcétera, pero por el momento generan pérdidas todas estas empresas. Entonces, ¿cuán sostenible es financieramente y en qué medida no podría de repente colapsar todo el esquema con Wall Street, con Silicon Valley, con las empresas, con Texas, etcétera, etcétera? Nico, ¿me acompañás por ahí? Por un momento apareces pixelado. Nico, hola, hola. Hola, 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 hola. Ahora tu voz de nuevo bien, Nico, sí. Sí, se me escucha bien. Te decía, es una excelente pregunta porque lo que uno encuentra cuando sigue la pista del dinero de todas estas plataformas es, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí, sí. Te decía, cuando uno sigue la pista del dinero, lo que uno encuentra al final del arco iris es siempre lo mismo, que son publicidades y plata del Estado. Las dos grandes fuentes de ingreso de las empresas de tecnología sigue siendo meterte publicidades, que eso hoy con la inteligencia artificial además se logra de una forma mucho más subliminal que en ningún otro momento y personalizada y demás, y plata del Estado. Por eso dependen de esta simbiosis también, y ahí si querés podemos ir enfilando para el manifiesto que salió el otro día, pero hay claramente un problema ahí. No me acuerdo el nombre, había un economista en la década de los 80, un tipo que ganó el premio Nobel, que decía, la computación, las computadoras se ven en todos lados, menos en las hojas de balances. ¿No? Como diciendo, finalmente los números siguen siendo los números en ese sentido, y sigue pasando algo así. Hoy las grandes empresas requieren enormes contratos con el Estado y meter publicidad cada vez más invasiva para seguir sosteniendo esta burbuja que dice que van a ganar muchísima plata en el futuro. Sí, 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 tal cual. Aquí el manifiesto referido por Nico, manifiesto publicado por Palantir hace 5 días, si no recuerdo mal,
estos los puntos los podemos recorrer someramente porque nos lo preguntan mucho. La República Tecnológica, en resumen, si no recuerdo mal, este es el título de la obra no de Peter Thiel, sino de su CEO Alex Karp. de Karp, el de los rulitos, Alex Karp, el de los Así rulitos es. y los anteojos. Sí. En resumen, bueno, no quiero comenzar yo con un comentario sobre esto, lo presento y vamos recorriéndolo porque si no ya presento mi perspectiva desde el principio y no quiero eso, pero mucha. Genera miedo esto. Número 1. Silicon Valley tiene una deuda moral con el país que hizo posible su ascenso. La élite de la ingeniería de Silicon Valley tiene la obligación afirmativa de participar en la defensa de la nación. Punto número 1. Esto, obviamente, en referencia a Estados Unidos, ¿verdad, Nico? Sí, claramente. Hay un eje que recorre todo este manifiesto de 22 puntos, que es básicamente el deber patriótico de alinear a Silicon Valley con Estados Unidos, que en realidad es una forma de, yo ya lo dije hace un rato, de alinear a Estados Unidos con Silicon Valley, pero de hacer una cuestión de Estado de sus propios intereses. Pero sí, es claramente uno de los ejes de este manifiesto, un patriotismo absolutamente explícito y hasta diría chauvinista en algún punto. Número 2, debemos rebelarnos contra la tiranía de las aplicaciones. ¿Es el iPhone nuestro mayor logro creativo, si no el logro cumbre como civilización? El objeto ha cambiado nuestras vidas, pero también puede estar limitando y restringiendo ahora nuestro sentido de lo posible. Interesante, Nico. Sí, Confrontación con el iPhone. Y te lo subo al siguiente, que dice: el correo electrónico gratuito no es suficiente. La decadencia de una cultura y de su clase dominante solo se perdonará si esa cultura es capaz de producir crecimiento económico y seguridad. Básicamente lo que está diciendo en esos dos puntos y en algunos más que siguen es: dejemos de producir para el consumo, empecemos a producir para la guerra. Ese es un poco el mensaje. Alineemos los intereses del Estado Nacional, ya no con las necesidades de consumo de una población que se acostumbró a una vida muy blanda, sino con las necesidades de un país que va a ir a la guerra. Eso recorre todo el esqueleto, porque después habla de volver a armar a Alemania y a Japón, porque después habla de volver a la conscripción obligatoria. ¿Por qué el manifiesto de una empresa de software habla de volver a la conscripción obligatoria? El eje de apostar por el poder duro y dejar de lado la diplomacia es un eje que atraviesa los 22 puntos y que empieza por esto: dejemos de hacer telefonitos más lindos y empecemos a hacer misiles más eficientes. Ajá. Nico, ¿vos con tiempo para un rato más o no? Quiero tu... 10, 15 más. Podemos, Dale. bueno, Sí, para sí. recorrer esto. Puede que por ahí Dale. también una disputa con Apple, una disputa corporativa. Sí, pero por no me ahí. quedaría en eso, ¿eh? Yo me quedo más en el mensaje claro de poder duro y Bien. no soft power, guerra y no diplomacia. Sí, bien. Ahora cuando lleguemos al final, si querés, te hago una lectura más global, pero sí, me Bien, quedo con bien. esa vista. Los límites del poder blando de la retórica grandilocuente por sí sola han quedado al descubierto. La capacidad de las sociedades libres y democráticas para prevalecer requiere algo más que un atractivo moral, requiere poder duro, y el poder duro en este siglo se construirá sobre el software. Bueno, esto abiertamente militarista, un llamado a la militarización de las relaciones sociales y a la utilización del poder duro. Basta de solamente Sí. el poder blando. Y a la palantirización, no solo la militarización, porque dice: y ojo que militarizarte es invertir en software. Efectivamente, sí, y eso de hecho lo va a presentar ahora en alguno de los puntos de manera muy explícita. La pregunta no es si se construirán armas de inteligencia artificial ahora, justo, es quién las construirá y con qué propósito. Nuestros adversarios no se detendrán a enfrascarse en debates teatrales sobre los méritos del desarrollo de tecnologías con aplicaciones críticas para la seguridad militar y nacional. Seguirán adelante. Esto abiertamente con referencia a China, ¿o no, Sí, Nico? así es, porque el tercer eje de este manifiesto es el racismo. Es el racismo, el nosotros ellos. Termina, bueno, más adelante no quiero spoilear, pero termina hablando de culturas buenas y culturas que no son buenas. Claramente plantea esto como una conflagración entre Estados Unidos y China.
Sin El ninguna duda. servicio nacional debería ser un deber universal. Como sociedad deberíamos considerar seriamente abandonar un ejército exclusivamente voluntario y solo librar la próxima guerra si todos comparten el riesgo y el costo. Esto para Europa verdaderamente una advertencia clarísima, considerando, por ejemplo, el restablecimiento del servicio, de la conscripción del servicio militar en Alemania, los Y costos de la guerra. Sí, y es un aviso también, porque hay una fantasía de que ahora la guerra se pelea sin personas. De que son solamente drones, y lo que está diciendo Peter Thiel o Karp o quien haya escrito esto es, ojo que eso puede ser quizás en Venezuela, puede ser hasta ahí, en Irán, y vemos si no ponemos botas en el terreno, pero cuando vayamos a la guerra en serio, que es la guerra esta definitiva con China, que todo este manifiesto apunta hacia eso, vamos a necesitar soldados, vamos a necesitar tropas. Estos no son solamente algoritmos. Ahí sí. hay una advertencia muy clara, digamos, en ese sentido. Y la referencia al costo también, naturalmente, ¿no? Sí, claro. A que todos nosotros, pagando por la guerra, de nuestros bolsillos y a través de la reducción del Estado en muchos otros sectores. Sí. Número 7, si un marine estadounidense pide un mejor rifle, deberíamos fabricarlo, y lo mismo ocurre con el software. Como país deberíamos ser capaces de continuar un debate sobre la pertinencia de la acción militar en el extranjero, sin dejar de ser firmes en nuestro compromiso con aquellos a quienes hemos pedido que se expongan al peligro. Los funcionarios públicos no tienen por qué ser nuestros sacerdotes. Cualquier empresa que compensara a sus empleados de la misma manera que el gobierno federal compensa a los funcionarios públicos, de la misma manera en que el gobierno federal compensa a los funcionarios públicos, tendría dificultades para sobrevivir. Muy interesante, sobre la compensación de los empleados públicos. Eso problemático aparentemente, pero el financiamiento estatal de Palantir no genera No se contradicciones toca. de ningún tipo. Número 9, deberíamos mostrar mucha más gracia hacia aquellos que se han sometido a la vida pública. La erradicación de cualquier espacio para el perdón puede dejarnos con un elenco de personajes al mando que llegaremos a lamentar. Ahí Toda está esta... pidiendo Sí, impunidad. Impunidad para los crímenes que están cometiendo y que van a cometer. bien. Puede que estos tipos, además, también muy preocupados por el tratamiento de periodístico y mediático de las personas de ellos, de cómo los presentan en los medios de comunicación y demás. Sí, puede ser, pero creo que acá están hablando de algo un poco más profundo. Más profundo. Bien. Sí, sí, sí. Número 10. La psicologización de la política moderna nos está desviando. Aquellos que buscan en la arena política nutrir su alma y sentido de sí mismos, que dependen demasiado de su vida interior, de que su vida interior encuentre expresión en las personas que tal vez nunca conozcan, quedarán decepcionados. Esto un alegato contra los políticos, de alguna manera. Básicamente dice que para gobernar hay que ser un hijo de puta, ¿no? Digo, Efectivamente. es la traducción. Sí, Necesitamos gobernantes absolutamente despiadados. Si te va a dar remordimientos, lo que haces, dedicate a otra cosa. sí. Número 11. Nuestra sociedad se ha vuelto demasiado ansiosa por apresurar y a menudo se regocija con la desaparición de sus enemigos. La derrota de un oponente es un momento para reflexionar, no para regocijarse. Yo ahí lo que leo también entre líneas es clandestinidad. Ajá, ¿cómo eso, Derrotemos a Nico? nuestros enemigos, eliminémoslos. No hace falta salir a festejarlo, no hace falta publicarlo en las portadas. Lo que importa es eliminarlos. No hace falta montar un teatro que puede tener un costo político, que puede tener un costo de legitimidad. Lo que hace falta es hacer la tarea. Eso es lo que leo yo entre líneas de ese punto. Bien, interesante. Número 12. La era atómica está terminando, una hora de disuasión. La era atómica está terminando y una nueva era de disuasión basada en inteligencia artificial está a punto de comenzar. Esto, una paparruchada, evidentemente ligada a que el negocio de ellos responde a la inteligencia artificial y no a las bombas atómicas, y también ligado a que Estados Unidos en este momento aparece tecnológicamente muy por detrás de las primeras potencias atómicas, primero Rusia y en segundo lugar, peleando el segundo lugar China, pero de aquí a poco la primera. Esa por lo menos mi visión. Nico, ¿vos con alguna interpretación distinta de esto? No, la interpretación es un poco eso, somos el nuevo proyecto Manhattan, financiennos, no nos hagan preguntas, déjennos las manos libres.
Pero también ahí esconde una contradicción, que creo que es algo que ya lo hemos hablado acá, que es si la cuestión nuclear después de 1945 se hubiera manejado como se está manejando la cuestión de la inteligencia artificial, hoy no habría planeta Tierra. Sí, sí, sin duda. ¿Sí? La cuestión nuclear es quizás el principal éxito del Estado-nación como institución y del concierto internacional como relación de esas instituciones de la historia, porque teniendo una tecnología potencialmente existencial lograron que durante 70, 80 años no volemos por los aires. Acá están haciendo todo lo contrario. Acá no están haciendo todo lo contrario. Es decir, es un punto que podría usarse como argumento en contra de Palantir. Sí, sí. Incluso también acompañaría con eso la cuestión de los liderazgos, ¿no? Ni hablar. Además de lo institucional. Si en lugar de Nikita Khrushchev y Kennedy, y John Fitzgerald Kennedy, hubiera aparecido ahí Biden o Trump, ya habríamos desaparecido todos sin lugar a dudas, Sí. esto durante la crisis de los misiles en Cuba, naturalmente. Número 13, ningún otro país en la historia del mundo ha promovido valores progresistas más que este. Estados Unidos está lejos de ser perfecto, pero es fácil olvidar cuántas más oportunidades existen en este país para quienes no son élites hereditarias que en cualquier otra nación del planeta. Nico, Eso hoy es mentira. Eso hoy es mentira, pero es parte de esta mitología patriótica que empieza en el primer punto del decálogo. sí, por otro lado, tampoco muy claro si esto en referencia, porque lo presenta como el mejor imperio en la historia de la humanidad, pero después en referencia con los propios estadounidenses, con lo cual un análisis un poquito ambivalente. Yo, personalmente, y acá comenzaríamos una discusión larguísima sobre la historia de los imperios, pero para mí el imperio estadounidense representa uno de los imperios más nefastos en la historia de la humanidad, incluso peor que el británico, aunque los dos talasocracias, imperios basados en el mar, y por Hay una ende continuidad igual, ¿eh? Es el mismo imperio que mudó su capital de un lado al otro del Atlántico. ambas talasocracias, ambos poderes basados en el poderío del mar y por ende sin ningún interés más que el saqueo en los territorios del mundo, a diferencia de otros imperios muchísimo más enriquecedores en la historia de la humanidad, pero bueno, el del lado de ese imperio por ende no lo podría presentar negativamente. Bueno, ¿qué más? La neutralización de Alemania y Japón después de la guerra debe revertirse. El desarme de Alemania fue una corrección excesiva por la que Europa ahora está pagando un alto precio, un compromiso similar y altamente teatral con el pacifismo japonés, si se mantiene, también amenazará con cambiar el equilibrio de poder en Asia. Ya cada Están vez más hablando de la concreta la Tercera Guerra cosa. Mundial. No hay ninguna duda de que están hablando de la Tercera Guerra Mundial. Sí, y en gran medida también de la división de trabajo, como la presentó en su momento Pete Hegseth en Rammstein, esto de, bueno, Europa a cargo de la confrontación con Rusia y Japón ahí como un aliado en la lucha directa contra China de Estados Sí. Unidos. Cada vez más militarista todo, ¿no? Comenzó más tecnocrático, más Y se pone filosófico. peor, ¿eh? Y se pone Sí, peor sí, sí. todavía. 16. Deberíamos aplaudir a quienes intentan construir donde el mercado no ha actuado. La cultura casi se burla del interés de Musk en la gran narrativa, como si los multimillonarios debieran simplemente mantenerse en su carril de enriquecerse a sí mismos. Cualquier curiosidad o su interés genuino en el valor de lo que ha creado es esencialmente descartado o tal vez acecha bajo un desprecio apenas velado. Esto Eh, interesantísimo también. sí, pero es autopropaganda, digamos. Los millonarios somos buenos. Es más Sí, mentira pero de meritocrática. acuerdo. Ahora, donde el mercado no ha actuado, él quiere a un millonario y no Al al monopolio. Estado, Al pero no al monopolio. Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Porque Es que otro el presentaría como... neoliberalismo en Sí, todas sus variantes es eso, es el Estado dando las mejores condiciones para el mercado, no corriéndose, actuando positivamente para dar condiciones para el mercado, para los privados, para el capital. Es un Estado puesto al servicio del capital y no de sus habitantes. Esa es la idea del neoliberalismo y esto es neoliberalismo llevado al extremo. sí, 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 sí. Y donde no aparece el mercado, en lugar de llamar al Estado, ellos quieren la acción de las grandes Sí. corporaciones con fines altruistas, los fines Ujú. supuestamente perseguidas por el Estado. Entonces, no quieren el achicamiento del Estado, quieren el reemplazo del Estado por una corporación, una cosa Sí. muy, pero muy interesante. Sí. Y
tremendamente nefasta, por cierto. 17, Silicon Valley debe desempeñar un papel en abordar el crimen violento. Muchos políticos en Estados Unidos se han encogido de hombros, esencialmente cuando se trata del crimen violento, abandonando cualquier esfuerzo serio para abordar el problema o asumir cualquier riesgo con sus electores o donantes al idear soluciones y experimentos en lo que debería ser un intento desesperado por salvar vidas. Nico. Represión interna. Quieren, Sí, digo, es Minnesota. claro. Además de tirar bombas en Irán, déjennos a nosotros controlar a los norteamericanos. En línea. Acá no te digo que es una lectura entre líneas, esto es, No, lo están abierto. pidiendo. Tenemos que formar parte de la lucha contra el crimen. Ellos le dicen crimen a esto, usaron la excusa del crimen para secuestrar a Maduro, usan la excusa del crimen para... nada, es la intervención en política interna. 18, la exposición despiadada de las vidas privadas de las figuras públicas aleja demasiado talento del servicio gubernamental. El ámbito público se ha vuelto tan implacable que la República se encuentra con una lista significativa de personas ineficaces y vacías cuya única ambición se perdonará si existiera alguna estructura de creencias genuina en su interior. Sí, bueno, de nuevo esto de que el soberano pueda ver todo lo que hace el súbdito, pero el súbdito no puede ver nada de lo que hace el soberano. Bien. 19, la cautela en la vida pública que sin darnos cuenta fomentamos es corrosiva. Quienes no dicen nada malo a menudo no dicen casi nada. 20, hay que resistir la intolerancia generalizada hacia las creencias religiosas en ciertos círculos. La intolerancia de la élite hacia las creencias religiosas es quizás una de las señales más reveladoras de que su proyecto político constituye un movimiento intelectual menos abierto de lo que muchos dentro de él afirman. Esto yo creo que es una partida de lanzas en favor de Israel dentro de esa interna de la derecha yanqui entre nazis sionistas y nazis. Sí, bien. Puede que también algo acá de la locura de él y el respeto a sus creencias esotéricas También. delirantes. Sí. 21, algunas culturas han producido avances vitales, otras siguen siendo disfuncionales y regresivas. Todas las culturas son ahora iguales. Se prohíben las críticas y los juicios de valor. Sin embargo, este nuevo dogma pasa por alto el hecho de que ciertas culturas, incluso subculturas, han producido maravillas, otras han demostrado ser mediocres y, peor aún, regresivas y dañinas. Esto es racismo y fascismo ya desembosado, puro y duro. Sí, recordaba el tuit de la publicación de Trump, ¿no? De vamos a eliminar la civilización persa. Sí. Abiertamente. 22. Debemos resistir la tentación superficial de un pluralismo vacío y hueco. Nosotros en Estados Unidos y más ampliamente en Occidente nos hemos resistido durante el último medio siglo a definir culturas nacionales en nombre de la inclusión, pero ¿inclusión en qué? Es el último punto. Es anti-woke y demás, ¿no? Sí, y también sí. racista. Nico, en líneas generales, militarismo, palantirización, alineamiento de eso con Estados Unidos, racismo, represión interna, retraso del Estado y reemplazo por las corporaciones. ¿Qué otra lindura he visto acá Mirá, adentro? te digo cuál es mi lectura de todo esto. En principio, creo que es para destacar, hasta donde yo sé, es el primer manifiesto político de una corporación digital. Los manifiestos hasta ahora los hacían los partidos políticos, los hacían... Bueno, acá es una corporación diciendo, este es mi manifiesto político. Ya eso es una noticia. Lo que leo yo de toda esta paparruchada absolutamente, yo qué sé, no quiero entrar en clasificaciones, es una hoja de ruta para la toma del poder absoluto del Estado por parte de Palantir. Ustedes hagan todo esto y al final de este camino vamos a estar nosotros a cargo. Es la transformación definitiva del capitalismo democrático, o por lo menos con un barniz democrático y basado en el consumo, a un capitalismo autoritario, a un capitalismo de guerra, que es además lo que está haciendo Trump cuando aumenta el presupuesto de defensa, cuando automatiza el proceso de conscripción, cuando le pide a las automotrices que empiecen a hacer utilizar líneas de producción para producir armas. Y esto enlaza directamente con la discusión sobre el fin del trabajo a partir de la inteligencia artificial. Una pregunta muy común es, bueno, si nadie tiene trabajo, ¿a quién le van a vender cosas? Y la respuesta es, en un capitalismo de guerra no necesitas a quién venderle cosas para que funcione la maquinaria.
En la Segunda Guerra Mundial la maquinaria no giraba porque la gente comprara electrodomésticos ni consumiera. Funcionaba por el propio esfuerzo del Estado en mantener la guerra. Bueno, están queriendo convertir a Estados Unidos nuevamente en una economía de guerra. Y para convertir un país como Estados Unidos en una economía de guerra y para también eliminar cualquier vestigio de democracia, porque yo creo que saben que en noviembre pierden y que se tienen que ir, si no, lo que necesitas es una guerra. Es decir, vos no podés mantener este esfuerzo durante mucho tiempo si no tenés efectivamente una guerra contra China. Y lo que veo además es una intelectualidad, Thiel, Karp y demás, que ven que la carrera contra China tecnológica por la IA, por la AGI, todo esto que se viene hablando, ya está perdida. Que si lo que van a hacer es correr una carrera, esa carrera ya está muy lejos. Que la única forma que tienen de ganar es utilizando la violencia en una escala nunca conocida por el hombre. Que es esta tercera guerra mundial, que yo creo que está en los planes, en el endgame de los planes de Peter Thiel. Sin ninguna duda. Sí. Yo creo que este manifiesto lo que nos muestra es una hoja de ruta para convertir a Estados Unidos en un imperio en guerra. Y para eso necesitas una guerra. Interesante, muy interesante. Para mí, Nico, entre muchas otras cosas, acá aparece una concepción distinta de la relación entre Estado y capital, como nunca por lo menos la habían presentado hasta ahora. Históricamente, el capital, por lo menos desde el desarrollo del capitalismo industrial, con la revolución industrial y demás, una vez convertido en hegemónico, quiere la reducción del Estado y el avance del capital, pero sin la desaparición por completo del Estado, ¿no? En los 90, en pleno auge del neoliberalismo en su fase inicial, lo presentaban como el Estado ultramínimo y demás. Pero precisamente en estos intentos de destrucción del Estado generan la destrucción de las condiciones de existencia del capital, porque si desaparece el Estado, desaparece el capitalismo, porque el Estado representa una de las condiciones para el capitalismo, entre otras cosas como garante de la propiedad privada. Pero acá estos tipos ya están no quieren la reducción del Estado, quieren su reemplazo por las corporaciones. Sí. Y entonces quieren la desaparición de la división entre monopolio del capital y monopolio de la violencia pública. Desarrollo histórico de la humanidad, a partir del cual comienzan todas las civilizaciones modernas, incluida la los capitalismos existentes. China, perdón, Nico, por esta reflexión tan larga, pero no hay problema. El ejemplo de China presenta exactamente lo contrario, o representa exactamente lo contrario, porque el éxito responde a la existencia de un capitalismo salvaje, por un lado, pero después de un partido comunista a cargo del Estado, el cual, cuando el capitalismo comienza su fase de autodestrucción, como siempre la comienza, y más en estas versiones ultra neoliberales de capitalismo, el Estado genera la rectificación y restablece, ¿no?, de alguna manera la senda del crecimiento y demás. Estos tipos quieren la desaparición del Estado y que en su lugar aparezca una corporación, pero Mira, eso representa un sinsentido en sí mismo, ¿o no? Mira, se habla mucho en esta época de tecnofeudalismo. Aprovecho también para recomendar, si quieren, el podcast que hago en Estado de Malestar o el videoblog o videoensayo, que en el último capítulo que salió hace un par de semanas hablo de las plataformas, de la relación entre corporaciones y Estado y cómo Occidente lo está resolviendo de una forma, Oriente lo está resolviendo de otra y demás. Pero se habla mucho de tecnofeudalismo y yo creo que el paralelismo más concreto para esta época es otro, que es ese capitalismo originario y sin límites que hay durante el siglo XIX. Ese capitalismo que todavía no tenía una democracia que le pusiera límites, no tenía un movimiento obrero organizado que le pusiera límites y que esclavizaba a niños y demás. Y lo más parecido a un Palantir que hubo en la historia es la Compañía Oriental de las Indias, ¿no? Una corporación privada que dominaba un territorio, que tenía un ejército, que acuñaba su moneda, que hacía sus leyes, solo que acá la cuestión algorítmica le da todavía una capa más de poder. De hecho, la corona finalmente deshizo la Corporación de las Indias y en este caso yo creo que el Estado norteamericano no tiene ya la capacidad de deshacerse de Palantir ni de Silicon Valley.
Pero sí, claramente yo creo que la gran discusión de esta época es ese equilibrio y el rol que juega el pueblo en ese equilibrio. Digo, ¿dónde encuentra un lugar el pueblo cuando hay poderes tan grandes en juego que parecieran quedar tan lejos de las personas? Creo que hay que recuperar un rol de lo popular del pueblo en esta época, creo que hay que hacer un control popular de estas tecnologías, creo que hay que tener a través de distintos mecanismos que están aún quizás por inventarse, una relación mucho más estricta de nuestra parte con esto que está sucediendo. Pero bueno, es una historia que se tendrá que ir construyendo paso a paso. La situación es delicada sin ninguna duda, pero también que se esté hablando cada vez más de esto da cuenta de que va a haber cada vez más gente dispuesta a enfrentarlo y a decir, no es esto lo que yo quiero para el resto de mis días. Nico, querido, mil gracias por habernos acompañado. ¿Dónde presentás tus análisis, además del Destape? Bueno, por eso, recordar una vez más dónde la gente te puede acompañar. Me buscan en @Nicolantos, por ejemplo, en Instagram o en Blue Sky, y ahí van a estar más al tanto del día a día, de lo que publico, de lo que hago, además todos los días en el Destape, donde tengo mi programa diario de 6 a 8, hora de Argentina. Tengo Estado de Malestar, que es este videoensayo, videoblog, con 5 capítulos por ahora, que está también en el YouTube del Destape, o lo buscan como Estado de Malestar, Lantos y demás, y lo encuentran. Me leen en el Destape, en el portal, 2 veces por semana. Y bueno, y la próxima vez que me inviten me encontrarán acá. Perfecto. Nico, querido, hasta pronto, demoledores y demoledoras. Un placer que nos hayan acompañado. Nosotros mañana nuevamente por aquí, como todos los días viernes. Un saludo, adiós.